Bueno, continuamos con los videos. Vamos a tratar de describir ahora dashboard. Me preparé un PowerPoint porque sinceramente acabo de borrar como 14 videos que no me gustaron y la idea es seguir este orden y explicar de la mejor forma las principales funciones del Excel App Impositivo. Bien, como me indica el PowerPoint, nosotros la parte de la licencia vimos, la parte de admin vimos. Lo que tendríamos que ver ahora sería lo que es dashboard. Esta parte ya vimos un poco superficialmente, pero lo coloco de esta forma para ir ahondando en mayor detalle cada una de las funciones. Previamente vamos a pasar por dashboard, que ya directamente ustedes saben por el nombre qué es lo que significa. Sería como un panel de control o una pizarra o una tabla donde tenemos la mayor cantidad de información posible. Bien, salteada la parte de la licencia, salteada la parte del logueo, que ustedes hacen clic acá, ingresan con su respectivo usuario. Vamos a entramos directamente con admin. Tenemos acceso a todo. Bien, en una primera parte tenemos a ver, esto tiene pausa. Bien, continuamos. Les decía, esto es el dashboard. Tenemos una entrada de la primera información que obtenemos es la empresa, o sea, nuestro cliente al cual le vamos a llevar la registración en este punto y vamos a hacer las distintas liquidaciones de impuestos. Tenemos que es responsable inscripto, fecha de cierre, el quit, quién lo prepara. Tenemos las habilitaciones de qué periodo a qué periodo nosotros podemos habilitar dentro de ventas o directamente lo dejamos libre. Eso no hay inconveniente. Lo mismo en compras. Y en compras podemos poner un importe máximo o no. O por ejemplo podemos poner, no sé, que en ese periodo o en ese mes, en este caso son de 30 del 6, o sea que mes 7, mes 8 y mes 9, tendría 100.000 pesos para cargar, como para llevar un control, por ejemplo, cuando estamos apretados en algún determinado impuesto. Entonces nosotros registramos compra hasta cierto punto y charlamos y planificamos impositivamente las cosas con el cliente. Ok, ¿qué más tenemos? Dentro del IVA vamos a tener los próximos vencimientos de lo que no se presentó. Tenemos la información que habíamos visto en la parte de ventas cuando nosotros generamos un TXT. Bueno, el auxiliar va a colocar en esta parte cuál es el último TXT que generó, cuál es el último subdiario de IVA que imprimió. Y era que estábamos en agosto. Y eso nos va a impactar en esta parte donde vamos a tener un control tanto de las ventas y de las compras y de las últimas declaraciones juradas que se presentaron, que van a estar en esta otra hoja que está relacionada directamente con dashboard. Y vamos a tener la posibilidad de poner que nos avise 7 días antes del vencimiento, o 5, o 3, o directamente nada. Y si queremos que nos aparezca en la hoja principal o no. Uy, acá se ve bastante chiquito. Que sería esto. Entonces nosotros vamos a tener un control, tengamos acceso o no como usuario. Ya de entrada, si hacemos doble clic en la hoja de cada cliente, vamos a ir viendo un resumen, como para tener un control de todos los clientes en un determinado día, por ejemplo, del mes, sin necesidad de entrar y loguearnos y acceder al dashboard. Directamente hacemos doble clic en el archivo, vemos en principal, y si el administrador o contador encargado de haciendo las funciones de admin nos habilita en la hoja principal esa información, ya la contamos ahí directamente. Y si no, ponemos que no, si por ejemplo no queremos que aparezca en principal. Esta o alguna de las otras funciones que tenemos como para mostrar los vencimientos o alertas, distintos alertas que nosotros podemos llegar a configurar, ya sea de impuestos municipales, certificados de MIPYME en el caso que querramos informar, o calificaciones bancarias en el caso que tengamos distintas carpetas para renovar.
Esto obviamente que nosotros tenemos la posibilidad de configurarlo de distintas formas. Bueno, volvamos a donde habíamos quedado. Entonces en la parte de IVA vemos que tenemos el vencimiento, el 20 del 6, de acuerdo a la terminación del quit, que es número 5. ¿De dónde proviene esa información? Viene de la tabla de vencimientos. Nosotros tenemos hasta noviembre cargado acá y se va realizando la liquidación. Cuando llegue diciembre solo esta barra se va a correr hacia abajo, y así a medida que vayan corriendo los meses, y nos da la idea de qué tan atrasado estamos con esto. Por ejemplo, acá en pagos de autónomo estamos atrasados, pagos de monotributo estamos atrasados. Obviamente si es un responsable en cripto vamos a tener autónomo nomás, pero supongamos que es una SRL y tenemos en uno de los socios está como monotributo también, o tiene algún monotributo que tenemos que informarle y llevarle el control, no está de más. Así como también tenemos una opción de casas particulares, personal de casas particulares, porque a veces nos toca un cliente que le tenemos que llevar varias cosas al mismo tiempo, y bueno, no es que una cosa sustituya a la otra, simplemente el panel de control vamos a tratar de que sea lo más amplio posible, aunque haya cosas que no las utilicemos. Bueno, vencimiento, dijimos que el IVA teníamos presentado hasta abril del 2021, la fecha actual es el 8 del 11, y el próximo vencimiento, o mejor dicho, el próximo vencimiento que ya pasó y está vencido, como nos indica acá, fue mayo del 2021, que venció el 20 del 6. ¿De dónde viene eso? Bueno, vamos a ver la tabla de IVA. Nosotros acá tenemos la tabla de IVA, terminación 5, nos importa estas fechas, es decir que nosotros teníamos pagado enero, febrero, marzo, abril, y mayo no está pagado, como nos indica acá. Mayo no está pagado. O presentado. Si yo llego a presentar, le tendría que poner un 0, que es de la original, la declaración jurada original. Y ahí en ese caso, bueno, seguiría atrasado porque me dice junio está atrasado y venció el 23 de junio. Bien, o sea que de esta columna saca el 23, el día 23, y efectivamente no tenemos nada presentado. En este punto, al margen de que no estemos viendo vencimiento, les aclaro, acá nosotros vamos a ir colocando 0 para la declaración jurada original, y del 1 al 9 las declaraciones juradas que vayan sucediéndose en el caso de que hagamos mal las declaraciones, tenemos que presentar rectificativas. Y acá, si yo quiero poner el 10 o de ahí en adelante o cualquier otro dígito, me dice que ingrese el 0 para las declaraciones juradas originales o del 1 al 9 en la rectificativa. Cancelamos. Bien, volvamos a Dashboard. Entonces acá nosotros tenemos esa información de este cliente y un control, y le transmitimos esa información al resto. Y tenemos, sin embargo, registrado hasta agosto, impreso también en agosto y generado el TXT en agosto. Compras lo mismo de ese mismo mes, así que en todo caso habría que ver de actualizar la parte de declaraciones juradas. Ingresos brutos. Tenemos que también que nos avise de 7 días antes, también que muestre en la hoja principal los datos, y acá me indica que está marzo vencido, como nos indica acá, y nos dice que la declaración jurada está presentada hasta el mes de abril, marzo, y que fue el vencimiento el 16 de abril. Acá tenemos lo de convenio multilateral, que toma de las 4 columnas la segunda, es decir que efectivamente nosotros estamos en la línea del tiempo acá, y miren todas las declaraciones juradas que están sin presentar y o pagar. Acá también, presentadas y o pagar. La diferencia que hay con el tilde verde que está ok, y este otro, es que esto solamente es pago. Por ejemplo, cuando vamos a pagar autónomo, pero no es que tenemos que presentar una declaración jurada, y acá también monotributos son pagos, y anticipos de ganancia también son pagos.
La otra que tiene un dibujito distinto se refiere a declaraciones juradas también y o pago. Como para que sepan leer la parte de vencimientos. Bien, acá si llegamos a hacer determinados ajustes, determinadas impresiones, también vamos a ir colocando, esto ya está un poco más libre de que rellenemos con alguna información. Presentado, puedo colocarlo acá manualmente, qué día fue presentado. Si, digamos, aparte de no cumplir con el vencimiento, venimos atrasados, yo quiero tener por información X qué día se presentó el último, lo coloco acá. Es una información adicional como para por ahí tenerla presente. ¿Qué más? Podemos tener el control de lo que es autónomos, monotributos y casas particulares, que también saca de la parte de vencimiento. Lo podemos borrar si no queremos. Monotributo también, si no queremos, lo borramos. Y nos quedamos, por ejemplo, con autónomos nada más. Entonces en esta parte me va a avisar que tenemos vencido, como habíamos dicho, desde agosto, la parte de autónomos, de agosto en adelante. Y el próximo vencimiento fue el 6 de septiembre, de acuerdo a la terminación de quit. Fue el día 6 que venció agosto, el 6 de septiembre, y no se abonó. Es un puntito que podemos tener en cuenta si tenemos lo del monotributo también. Y si queremos colocarlo o no en la página principal, también, esos tres corresponden a informar o no al resto de los usuarios. Y acá tenemos vencimiento de anticipo de las ganancias, en el caso que nosotros tengamos en determinados casos que realizar la presentación y pago de anticipo de las ganancias. Si yo quiero lo muestro, si yo no quiero no lo muestro. También me va a mostrar si está pagado y cuál es el último mes que está pagado. Acá en este caso me dice que enero. Tenemos la columna de anticipo de las ganancias en esta parte, es decir que se hizo un solo pago de anticipo, que fue el de enero, y después el 18 del 3 en adelante está vencido absolutamente todos los meses hasta el día de hoy. Lo mismo con el SICORE, podemos informarlo o no. El tema de que nuestro cliente puede llegar a ser agente de retención y realizar las declaraciones juradas y pago de lo que corresponda a la primera quincena y a la segunda quincena. Que bueno, esto vencería el 23 del 3 y esto el 10 del 3, pero sería del mes siguiente. Correspondería, acá lo vamos a ver un poco mejor, a esta parte, ¿ven? Se pagó enero, primera y segunda quincena, que lo toma tenemos dos juegos de columnas acá, lo de la primera quincena y lo de la segunda quincena. Y vemos que estaría sin pagar de la segunda quincena, febrero, y de la primera quincena a partir de marzo en adelante. Y eso es lo que nos muestra acá. Es decir, que marzo, que estaría pendiente de la segunda quincena, que venció el 10 del 3, está vencido. Y de la primera quincena está vencido a partir de marzo, que venció el 23 del 3. Que también el mismo algoritmo que el resto de los vencimientos trae la fecha, que es proveniente del boletín oficial que se publican, que hay varias páginas de donde van a encontrar toda la parte de los días específicamente para rellenarlos de aquí en adelante. Hasta septiembre está actualizado. De ahí en más solamente están repetidos los días, como verán, que están de manera repetida, y habrá que cambiar en todo caso los que correspondan. Por ejemplo, en autónomo vamos a ir viendo que no son siempre los días 5, 6, 7, sino que van cambiando. De monotributo la mayoría de las veces son el día 20, salvo algunos días que es el 22, por ejemplo, 23 como vemos acá. Y así cada uno.
pero sepan que hasta diciembre está actualizado. Bueno, ¿qué más? Tenemos, como les había dicho, el certificado PYMES, de MIPYMES, perdón, está presentado el 30 del 7. En realidad avisar en 20 días posteriores a esta fecha, es decir, que si yo presenté en esta fecha y yo quiero que dentro de 30 días me avise, ya estaría vencido. Si quiero que me avise dentro de 60, también estaría vencido. En 90 días también. Es decir, que yo tendría dentro de 120 días, ahí todavía no me va a aparecer el cartelito rojo. Es decir, que si yo coloqué que a los 30 días o a los 60 o a los 90 me avise que pida de nuevo un certificado PYMES, lo voy a colocar ahí. Obviamente acá estoy colocando una fecha ficticia porque a lo mejor yo lo presenté a principio de año y acá prácticamente pasó todo el año, estamos al mes 11 que no se pidió, así que este cartelito seguramente todo el año estuvo prendido ahí diciendo solicitar nuevo certificado y no se lo pidió. Bien, municipalidad, en este caso podríamos poner que el 30 del 11 tenemos un vencimiento que nos avise 20 días antes. El 30 del 11 supongamos que nos avise 25 días antes. Ahí nos va a aparecer el cartelito. Lo mismo una alerta 2 que nosotros podríamos poner, no sé, cualquier otra cosa, sindicato X, que vence todos los días, los 30, por ejemplo, entonces voy a poner 30 del 11 o 30 del 12, 30 de enero, y que me avise 7 días antes, por ejemplo. En todo caso me va a ir apareciendo justo esa semana anterior, lo mismo si yo quiero que me avise todo, 7 días antes, 7 días antes del 7 del 11 que tengo varios vencimientos, bueno, en esa semana me van a aparecer los alertas todos, en este caso al mismo tiempo. Y lo de calificación bancaria es parecido, que nos avise en tantos días. Acá me dice avisar en 10 días, ya pasó. Pasa lo mismo que el certificado PYMES, que pasó bastante tiempo. Y esta parte está libre para agregar anotaciones o hacer cálculos de lo que quieran, y a partir de esta línea en adelante pueden hacer cálculos auxiliares, no va a estar protegida esta parte, es decir, que acá pueden extraer información del dashboard para hacer distintos cálculos, tomar distintas fechas, etc. Bien, ya que estamos, vamos a terminar de ver lo de vencimientos al mismo tiempo. Pensaba hacerlo en dos videos distintos, pero ya fuimos viendo una parte y otra. Como dijimos, en esta parte vamos a ir colocando, por ejemplo, en autónomos, los pagos. Los pagos se escribe un 1 y aparece la tilde, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quiero escribir otra cosa, me dice ingrese un 1 si realizó el pago o borre el contenido. Ok, lo mismo en monotributo. Y distinto es, como dijimos, esta parte donde vamos a tener la característica de declaración jurada, en donde vamos a tener, si es un 0 y tenemos bien las declaraciones juradas sin rectificativas, vamos a tener este tipo de dibujo o de imagen apenas nosotros visualicemos. Visualmente vamos a ver qué está bien, qué está mal, cuáles son los clientes que tenemos mayor rectificativas presentadas. Por ejemplo, supongamos que todos estos tenemos una rectificativa. Obviamente ganancias no vamos a estar presentando todos los meses, es un solo mes, pero como para darles un ejemplo, acá en este caso vamos a tener, si hicimos bien las cosas, una sola declaración jurada de ganancias. Y los anticipos sí vamos a tener los que correspondan, dependiendo si es persona física o si es una sociedad. Y convenio multilateral sí podemos llegar a tener 0 si es, por ejemplo, original, del 1 al 9 si tenemos varias rectificativas, del 5 en adelante me va a aparecer
de color rojo la banderita indicándome que, bueno, visualmente estoy viendo que algo está pasando con este cliente en convenio multilateral, que se están haciendo demasiadas declaraciones juradas rectificativas, incluso pasamos el orden de las 5 en cada mes. Es un indicativo visual que podemos ir teniendo en cuenta y como para prestar atención en determinados casos y bueno, tratar de tomar medidas correctivas para que no suceda esto. Lo mismo en IVA, bueno, impuesto interno si llegamos a tener. Lo mismo si tenemos, bueno, un cliente que es agente de retención y percepción, SICORE o SIRE, también tiene el carácter de declaración jurada, lo de casas particulares como vimos, y lo del convenio multilateral aparte del CM05, que vamos a tener por ejemplo en mayo las declaraciones juradas, en este caso nos correspondía el 18 del 5. Bueno, estas son las particularidades de tanto de dashboard como de vencimiento. En breves hacemos otro video para ver la parte del listado de quit. Hasta luego.